que en el planteo de Massa tiene que ser por incentivos, pero que tiene pendiente de qué haces con el tipo de cambio oficial que te ha quedado muy atrasado. Y obviamente nadie quiere devaluar en la Argentina porque con este nivel de inflación, un salto del tipo de cambio oficial significa una aceleración adicional de la inflación. Guido Lorenzo, bueno, ¿cómo estás viendo esa dinámica donde decimos, bueno, empoderaron a Massa, ahora tiene el apoyo político para aplicar un plan que no va a ser el plan del kirchnerismo, es decir, no es el plan del segundo gobierno de Cristina, es un plan que está acordado con el FMI y que en todo caso puede tener matices en términos de qué haces con la política monetaria, la política cambiaria, cómo aplicás planes sectoriales, pero la hoja de ruta está más o menos marcada en este escenario de crisis. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Ahí el tema es ese, me parece que el plan no es irse mucho de lo que era el programa con el fondo y por lo tanto ahí se te despeja un poco esa incertidumbre. El problema de Guzmán y de Batakis era básicamente que no tenían la espalda política como para hacer el ajuste ese que es necesario y también esa corrección cambiaria que va a ser inevitable en este año o el año siguiente, con lo cual, ojo porque también ese tipo de ajuste o a seguir una política ortodoxa tradicional trae costos en el corto Sí, plazo. sí. Y son costos que además, digo, de que puede ser que ahora no tenga cuestionamiento interno como podría llegar a tener Guzmán o que podría llegar a tener Batakis, tienen el cuestionamiento también externo de la sociedad en su conjunto. Digo, devaluar te lleva a una inflación de 3 dígitos hoy en día, ¿no? Y también un ajuste fiscal te va a llevar a mayor movilización en las calles. Lo mismo que administrar las importaciones te lleva posiblemente a una menor actividad económica, con lo cual de esa encerrona todavía no se va a poder salir con ningún nombre, digamos, y con ningún plan, te diría, en el corto plazo, con lo cual me parece que es un entusiasmo que por ahí está medio desmedido por el volumen o el tamaño de lo que es la crisis política. Pero la crisis tenía dos dimensiones, la política y la económica. La política puede ser que se solucione, pero la pata económica sigue estando, digamos, complicada en ese sentido, con lo cual va a ser difícil también atravesar lo que queda de mandato para un superministro como puede ser Massa. Pero por eso te pregunto, desde el punto de vista económico, lo primero, además de hacer un buen diagnóstico respecto a la gravedad de la crisis, que me parece que eso se refleja en un gobierno que sacude totalmente su gabinete a 25 o 30 días de haber nombrado a la anterior ministra de Economía, bueno, todo lo que contamos, pero también es la orientación. Y uno tiende a pensar que la orientación hoy es, bueno, ajuste fiscal, ajuste monetario y ver cómo haces para que el Banco Central pueda acumular dólares y que de alguna manera no estés con esta restricción total a las importaciones que te termina de desbandar los precios. En ese contexto es fundamental las expectativas, es decir, generar cierta expectativa de que vas a tener un camino trazado y lo vas a cumplir. Me parece que eso es un poco lo que se está viendo hoy cuando hay una baja del tipo de cambio libre o una suba de los bonos en dólares. Después habrá que ver que efectivamente las medidas estén sobre la mesa. Sí, en ese sentido me parece que sí, tiene suficiente capacidad y control, digamos, para hacer cosas que no pudieron hacer los ministros anteriores. Entonces, en ese sentido, tiene que mostrar cierta convicción de cumplimiento de acuerdo con el fondo, de que va en ese rumbo y con firmeza, digamos. Si sigue ese camino y logra dar, digamos, esa señal y encara las medidas no muy tarde, porque la verdad es que son medidas medio urgentes, ajuste fiscal, el control del gasto público lo tenés que hacer este año, digamos, y lo tenés que hacer pronto. Hay un tema clave, va a ser cómo se define el área de energía dentro del Ministerio de Economía. Después, la pata monetaria, que bueno, empezó con la suba de tasa, pero ojo que me parece que va a tener que subir un poco más porque todavía la tenés atrás de la inflación. Y después el tema de la cuestión cambiaria, que lo podés ir resolviendo con medidas, pero en algún momento vas a tener que tocar el tipo de cambio oficial. Bueno, si muestra que puede hacer todo eso, digamos, ese paquete ortodoxo tradicional, y bancárselo políticamente y bancarlo de cara a la sociedad, bueno, y que lo puede sostener en el tiempo, buenísimo. Todavía me parece que no tenemos, digamos, esos elementos y tiene que empezar a mostrar señales en esa dirección. Puede ser que lo que se haya visto ayer de suba de tasa, puede ser que lo que se muestre él o cómo es masa, digamos, pueda despertar algo de entusiasmo dentro de las opciones que había dentro de la coalición. Pero todavía, digamos, no está la Bien. certeza ahí. Y ahí será clave el apoyo que tenga político. Y por eso vuelvo a vos, Gustavo Marangoni. Vos decías, bueno, el problema era político y ahora quieren dar, bueno, una solución política, ¿no? Más en el Ministerio de Economía con el acuerdo de Alberto Fernández
que queda obviamente muy debilitado, y de Cristina, ¿no? Interviniendo directamente el gabinete de Alberto Fernández. Ahora, la pregunta es el rumbo, porque no viene con un plan, no sé, un plan Kicillof, Massa. Y viene con, con un plan que es el plan trazado con el FMI más cosas que en la crisis es difícil maniobrar, digamos. Suba de tasa de interés, ver cómo acomodase el tipo de cambio o la oferta de dólares. Es decir, más allá de las expectativas que pueda generar, son medidas que siempre el kirchnerismo rechazó. Entonces la pregunta es, ¿Cristina avala todo esto, lo avala Massa y lo va a seguir avalando con las medidas que vienen a partir de la semana próxima? Mirá, creo que uno tiene hasta ahora el título, Maxi, giro pragmático. ¿Qué hay dentro del giro pragmático? Lo vamos a ver la semana que viene. Evidentemente, los mercados y la sociedad dijeron que la cuenta única de Batakis, al margen del relieve político de la ahora exministra, no alcanzaba. Se está esperando más carne en la parrilla. Veremos primero los colaboradores y después las acciones. Tengo la sensación que el esquema aquí es un presidente lateralizado, una vicepresidenta en silencio y Massa en el centro de la escena. Creo que no es la primera vez que Cristina, frente a la necesidad, toma, digamos, acciones o deja que se tomen acciones con las que conceptualmente a lo mejor no coincidiría originalmente. Recordemos, Fábrega 2014, Club de París, aerolíneas, etcétera. Entonces, creo que hay algo peor que la contradicción ideológica, y es el abismo o es la desarticulación del gobierno. Y me parece que es eso lo que ha generado el permiso para poder llevar adelante esta acción. Sí, yo insisto con esto, ¿no? Porque me parece, vos lo que estás diciendo es, bueno, Massa puede ocupar un espacio más central, obviamente, que podía ocupar Batakis. Además, tiene todos los resortes de los ministerios que antes cada uno decidía por su lado. Y eso puede significar que si Cristina se llama a silencio, no haya un vacío ahí político, como fue muy evidente cuando Batakis era ministra de Economía, que todos le preguntaban, ¿pero esto tiene el apoyo de Cristina o no lo tiene a cada lugar que iba? Vos decís que en esta etapa, con que Cristina se llame a silencio, puede ser suficiente para reconstituir la confianza y avanzar con medidas, algunas que van a tener tal vez una reacción social fuerte, digamos, de algunos sectores aliados al kirchnerismo. Maxi, yo creo que no le podés pedir al kirchnerismo que te milite el ajuste. Claro. Lo que más podés ambicionar es que permanezca en silencio. Eso ya de por sí ayudaría bastante. Si durante un par de meses no hay clases magistrales, no hay tweets, todo lo que hemos visto en los últimos meses, ya dejarías, digamos, de deteriorar una situación. De allí a pretender o esperar que si hay medidas como uno supone que tiene que haber, en virtud inclusive de conceptos que planteaba Guido, que salgan a embanderarse y decir sí, hay que recortar fondos discrecionales a las provincias, obra pública, etcétera. Me parece que eso no va a suceder, pero quizá tampoco sea tan necesario. Lo importante aquí es que ni Silvina Batakis ni Martín Guzmán tenían interlocución política ni peso político. Por eso creo que esta bienvenida de los mercados, porque hay una aceptación de decir, bueno, acá lo que había que establecer era un centro, un lugar, digamos, de alguien que pueda acercarse, tomar la pelota y encarar para el arco contrario, no colgarse del travesaño todo el tiempo. Veremos, insisto, hasta acá expectativas. Si después las medidas están en el orden de las expectativas, fenómeno para todos. Ahora, si las medidas después se quedan cortas respecto a la promesa inicial del giro pragmático, bueno, podés volver a tener remesones. A ver si entiendo bien. De alguna manera es el miedo al abismo es lo que le da espacio a Massa para maniobrar. Y que finalmente compren lo que había propuesto hace un mes y que no le habían comprado, digamos, ¿no? La idea de un cambio, un giro y demás. Ahora, ese miedo al abismo en algún momento, si logra estabilizar, se va a ir despejando. Y ahí el riesgo es
que empiecen a surgir los conflictos fuertes dentro de la coalición de gobierno. Insisto con este punto porque estuvimos con Cristina no sé cuánto tiempo bombardeando el acuerdo con el fondo y lo que planteaba Guzmán. Entonces, es difícil pensar que salga rápidamente esa lógica. Sí, es cierto. A ver, algunos dicen, algunos colegas tuyos, economistas, etcétera, que cuando la brecha cae por debajo del 100, del 80, otra vez vuelve la política a meter ruido. Claro. Entonces, Cristina dice, bueno, juego ahí mi capital político, defiendo mi relato, mi discurso, total, esto no se espiraliza. Cuando ve que el dólar se dispara, como pasó en las últimas semanas, bueno, ahí baja un cambio porque dice, bueno, si esto se espiraliza, terminamos como finales de los 80 le pasó a Alfonsín. sí, exactamente. Ahora, me parece a mí que esta vez le vieron al abismo ya el borde del lado de afuera, ¿no? Esta vez el susto es grande. Bien. Entonces, que se veía hasta las consecuencias institucionales. Y yo no limitaría, Maxi, solamente a Sergio Cristina. Acá me parece que hay que enfatizar el rol que tuvieron los gobernadores también, ¿no? Sí, que Apretaron también mucho. presionaron, también presionaron por un golpe de timón. Si le quitaron el apoyo que le daban a Alberto Fernández y dijeron, bueno, alguien que tome el timón y que decida. Exacto, acá los gobernadores fueron al frente con todo, porque saben que también se jugaba la de ellos ante una situación de inestabilidad general. Por eso te diría, vamos a llamarlo elegantemente, el operativo clamor, también lo tuvo ahí. Bien, gracias a los dos, Guido Lorenzo y Gustavo Mara.